Agradecemos la invitación a participar en este importante Congreso Internacional sobre nodos del conocimiento, universidad, innovación e investigación ante el horizonte 2030. Participamos en esta ocasión en representación de la Universidad Autónoma de Baja California de su Facultad de Derecho. En primer término, nuestro agradecimiento a las universidades de Sevilla, de Zaragoza, Complutense de Madrid y Rey Juan Carlos del Sistema de Universidades Españolas. Agradecemos también la participación de la Universidad de Córdoba, Argentina, y en el caso de México, nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Querétaro. Naturalmente, nuestro agradecimiento a nuestra querida Universidad Autónoma de Baja California, acá desde el norte de la República Mexicana. Especial mención merecen por el impulso que han asignado a la movilidad académica nuestra directora Anedith Canales Murillo, directora de nuestra Facultad de Derecho, al doctor Pablo Latorre Rodríguez, coordinador de posgrado e investigación de esta facultad, a la maestra Marina Gisela Hernández, coordinadora de la especialidad en Derecho. En esta ocasión, quienes participamos para ustedes en este congreso es nuestra alumna, estudiante de especialidad en Derecho, Victoria Carolina Machado González. Gracias por participar, Carolina, y por la invitación que hiciste a una servidora con el carácter de directora de tesis, doctora Marina del Pilar Olmeda García, para servir a ustedes. El tema que seleccionamos es el impacto al derecho humano a la educación con la pandemia COVID-19. ¿Cuál es el impacto? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que esta pandemia está generando en la educación? Bien, le pido a mi alumna que nos exponga el objetivo de la investigación, la metodología que seguimos para el desarrollo del trabajo, así como la sistematización del mismo. Adelante, Carolina. Muy bien, gracias, doctora. El objetivo de esta investigación es analizar el impacto y los desafíos al derecho humano a la educación ante su vulneración por la pandemia COVID-19. En este trabajo se utiliza la investigación descriptiva y el método deductivo. Para el análisis cuantitativo se emplean técnicas doctrinales, de campo e insumos estadísticos. La revisión normativa comprende el examen de la producción legislativa universal, regional y nacional. En su estructura, el trabajo se sistematiza en los siguientes ejes temáticos. Primero tenemos la introducción, después tenemos las discusiones teóricas y contenidos de reflexión, y por último tenemos las conclusiones. Muy bien, Carolina. Aquí pues la parte de introductoria ha quedado descrita con los objetivos y la metodología. En el cuerpo del trabajo sobre los contenidos de reflexión, en nuestro estudio iniciamos con un diagnóstico muy general sobre cómo nos encontró la pandemia en los países en vías de desarrollo, particularmente América Latina y el caso específico de México. ¿Cómo encontró la pandemia la educación? Los expertos en la materia, particularmente el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos describe los siguientes puntos. En educación básica y en educación media superior, una desvinculación de los niveles educativos se encontró, una incongruencia entre el modelo educativo y lo que se realiza en el aula. No se destaca ni se da seguimiento tampoco a los estudiantes sobresalientes, un mínimo en el uso de las tecnologías, altos índices de deserción, contenidos educativos poco atractivos y descontextualizados con las necesidades formativas del estudiante, escasa orientación psicopedagógica y vocacional, estudiantes en riesgo de abandono escolar sin el apoyo de acompañamiento y nula atención a jóvenes con aptitudes sobresalientes, como se dijo en un principio.
así como limitadas ofertas educativas que atiendan las necesidades formativas de las personas que estudian y trabajan, como un perfil especial que se está cada vez incrementando ante el problema económico de que obliga a los jóvenes en edad todavía escolar a incorporarse a un mercado de trabajo desvinculado de sus estudios. En el nivel superior se observa la siguiente situación: un nivel educativo desvinculado con el mercado laboral, vocaciones orientadas hacia carreras saturadas, una ausencia de un marco teórico que regule las ofertas educativas virtuales y estímulos y recursos orientados a investigaciones que no satisfacen las necesidades del desarrollo integral del Estado. Bien, si bien hay que afirmar, todos los ámbitos de la vida social e individual padecen los efectos de la emergencia sanitaria, el campo educativo resultó severamente trastocado. Una de las primeras cuestiones que surgen en torno a la pandemia y sus efectos en la educación es lo entendemos, ¿verdad?, el riesgo del contagio. Ante esta situación, se ha experimentado un singular tránsito del aula a la cocina, a la recámara, ¿sí?, hasta la sala o el comedor, y que en el caso de la educación básica se ha requerido también de la participación de padres de familia, de abuelos o de otros familiares, ¿verdad?, para atender este problema de orden académico. Bien, llegamos a algunas consideraciones muy importantes en esta materia, entre las que destacan esto que hemos expuesto, y un punto muy especial es el de las tecnologías, los sistemas de comunicación y tecnologías de la información, que en el caso de México se observa, según los datos de los centros de información, como el Instituto Nacional de Geografía e Historia, en el que se nos informa que solo un 40% de las familias mexicanas tienen computadora, tienen algún sistema de comunicación electrónica en su hogar. Y lo mismo en el caso del Internet, un 50%, además de identificar regiones del país por las asimetrías también de desarrollo. En el caso de México, que hablamos de subregiones, ¿verdad?, encontramos lugares sin acceso al Internet y en algunos ni siquiera acceso al teléfono. Bien, en este sentido, las consideraciones finales que hemos integrado para ustedes son las siguientes. Voy a pedir nuevamente la palabra a mi alumna Victoria Carolina para que ella nos exponga las consideraciones, algunas de las primeras consideraciones finales. Adelante, Victoria Carolina. Gracias, doctora. Ante la posibilidad de que la educación en línea es la nueva norma para los próximos meses e inclusive años, es necesario establecer soluciones que puedan cerrar estas brechas tecnológicas. Por lo tanto, una posible solución es el apoyo de equipos de cómputo y tarjetas de acceso a Internet, esto para los alumnos de escuelas públicas. También es apoyar a los docentes en cuanto al diseño e impartición de sus clases y también a la adquisición de equipos de cómputo y también el acceso a Internet. La siguiente es de carácter urgente, que es necesaria la actualización tecnológica y el equipamiento de centros e instituciones educativas. Esto para el uso de las plataformas digitales, para que los docentes y los alumnos puedan subir sus documentos o sus videos, cualquier cosa que necesiten para sus clases. También poder crear foros de WhatsApp o de Facebook para poder tener una mejor comunicación y que puedan acceder de su celular. Muy bien, Carolina. Otras de las reflexiones que incluimos en nuestro análisis en este trabajo es lo relativo a los principios que consideramos que el propio sistema educativo mexicano en su última reforma incluyó, como los principios de equidad, de inclusión y de excelencia, bajo los valores de respeto a la dignidad humana, honestidad y responsabilidad. ¿Y cuáles son los ejes rectores o debieran ser los ejes rectores, así como lo establece también el sistema educativo mexicano? Estos son equidad, inclusión y excelencia.
¿Qué objetivo se persigue bajo estos ejes rectores? En el caso de la equidad, asegurar el ejercicio pleno del derecho del acceso, tránsito y permanencia de los servicios educativos a todo ciudadano, a todo niño, a todo adolescente, a todo joven. En materia de inclusión, es atender las necesidades de aprendizaje y desarrollar el potencial de las niñas, niños y adolescentes vulnerables a la magnitud y la exclusión social que existe. En materia de excelencia, debemos intentar elevar al máximo el logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de un pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, aspecto fundamental. Bien, los ejes rectores que deberán guiarse o deberán establecerse para el cumplimiento de estos principios y bajo los valores que aquí se exponen y alcanzar estos ideales de la educación son, repito, como ejes rectores, desarrollo científico y tecnológico, cultura para la paz, respeto a la biodiversidad, arte, cultura y deporte. Bien, como consideraciones finales, si bien ya nuestra alumna Victoria Carolina había expuesto algunos, en el caso nuestro, Marina del Pilar Olmeda García, debemos decirlo, ¿verdad?, como profesora y su directora de tesis, es lo siguiente. La lección pedagógica nos parece más interesante del caso que generó esta pandemia, es el atropellado trasplante del aula a la cocina, a la sala, a la recámara del hogar, que abrió grietas en la escolarización presencial que solo la fuerza de la pandemia mundial podía tener. Por lo tanto, debemos explorar vías menos enciclopedistas en la educación, vías más abiertas y flexibles, así como la educación en línea, potenciar también el establecimiento de sistemas educativos de una escuela más solidaria, más democrática. Son los destellos que se abren como camino entre inercias y resistencias, brechas digitales y socioeconómicas, así como omnipresentes siempre, ¿verdad?, las incertidumbres y algunas apuestas también de ciertos docentes y no pocos directivos. Bien, en estos tiempos de zozobra es importante reconocer la solidaridad y la colaboración que se han gestado espontáneamente entre padres de familia y docentes para apoyar a los niños, niñas y adolescentes con las tareas escolares. También se ha hecho presente la importancia de reconstruir las culturas escolares en pro de la inclusión de las comunidades, donde las familias en su conjunto gocen del derecho a la educación a lo largo de la vida y dignifiquen su condición humana. El cierre de las escuelas, sobre todo de la educación básica, ha afectado a toda la sociedad, pero en particular y de manera más acentuada a la población vulnerable que vive en entornos definidos por la pobreza, la baja escolarización y el trabajo informal. Este sector es el que tiene menos posibilidades de educación al margen de la escuela. Apostemos todos a la educación como vía fundamental del desarrollo humano, de la cultura y de la ciencia. Muchas gracias. Gracias.